Usted reparta abrazos, acuérdese que usted es amor para dar amor. Amén. Acuérdese que usted es amor, porque si Dios es amor, usted es amor. Si Dios es amor, usted debe de ser amor, porque acuérdese que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Somos amor y tenemos que dar amor y repartir amor acuérdese, amor para todos. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar nuestra clase, enseñanza o prédica de hoy. Y el director, el pastor, nos ha estado hablando de algo bien importante, de un rompecabezas bien padre. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué rompecabezas nos está hablando? El tesoro del reino. ¿Y de qué estamos hablando en particular? Hay un tema central en el que se ha enfocado. ¿Cómo? Fe. Hemos estado hablando generalmente, el tema central de la mentalidad del reino, lo que nos ha estado compartiendo el director y pastor, es de fe, de fe. Y nos ha estado hablando, todo lo que nos ha estado hablando es para poder tener la fe correcta, la fe que necesitamos, la fe que todo creyente debería tener para poder recibir del reino, para poder pedir, creer y recibir. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos todos, llegar a ese nivel de fe en el que pedimos, creemos y recibimos. Pero hay algo necesario antes de eso, y es de lo que quiero hablarles. Nos comentó también, me dio estos puntos para repasarlos, y nos ha estado hablando también del pecado, ¿verdad? Nos habló del pecado y nos habló, si mal no recuerdo, de algunas posturas del pecador. ¿Sí se acuerdan? Creo que fue hace 8 días cuando las mencionó. De 4, si mal no recuerdo, 4 posturas de por qué el pecador peca o se justifica para pecar. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Nos dio 4, si mal no recuerdo. ¿Quién se acuerda? Digo, de los que vinieron, ¿verdad? Porque si no viniste, pues no te vas a acordar. Y ahí se cumple la palabra cuando dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, pero para que te recuerde algo, primero tienes que haberlo escuchado, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si quieren que les acuerde o recuerde Dios de algo, pues primero escúchenlo. No, porque sería tan absurdo como ir a hacer un examen sin haber estudiado y decirle al Espíritu Santo que te recuerde lo que no estudiaste. ¿Me explico? Entonces, si queremos, dice la Biblia que Cristo es que escuchemos, que atendamos, que vayamos a Él y Él siempre dará el oportuno socorro. Cuando dice la palabra de Dios que el oportuno socorro, lo que dice ahí el original es cuando lo necesites. El oportuno socorro, ¿por qué es oportuno? Porque se dio o pasó, sucedió el socorro cuando lo necesitaste. Oportuno, ¿verdad? Entonces, esa fue gratis. Pueden nada más pasar su ofrenda al rato en la hora de los diezmos. No pasa nada más ahí le ponen parayón por lo del principio. No es cierto. No es cierto. ¿Qué pasa? ¿Están acurrucados todavía o qué? ¿Se quedaron, una vez oí este término, encamorrados? ¿Sí lo han oído? ¿Encamorrados? ¿Sí existe? Entonces no está loco quien me lo dijo. Bueno, pero entonces ¿sí se acuerdan de esas 4 posturas del pecador? ¿No? ¿El enojo? No. Él nos mencionó que normalmente el pecador siempre se justifica de 4 maneras, por así llamarlo, sus acciones. ¿Sí se acuerdan algo? ¿Poco? ¿No? No se preocupen, yo se los digo, aquí lo traigo. Hay unos, nos dijo el pastor, que hay unos, ¿sí ya se acordaron? ¿Con eso de hay unos? Claro que sí. No, sí lo dio, yo me acuerdo. Exacto, ¿cuándo lo dio? En domingo, ¿no? Ahí está, ¿ya ves? Sí. Por favor, sáquenla. ¿Seguridad?
¿Cómo decía el del anuncio de ordena emperador? Guardias. Bueno, antes de hablar de estas 4 posturas, vamos a Primera de Juan 3, 21 y 22. Primera de Juan 3, 21. No, mejor no. A eso después. Vamos primero a las. El director pastor nos dijo, hay algunos que tienen tanta culpa que la comparten, ¿verdad? Culpan a otros de lo que ellos hacen. Culpan a otros de lo que ellos hacen. Estaba platicando con una persona y me dijo, esta persona tratando de justificar a otras personas de lo que estaban haciendo. Otras personas. Y me dijo, es que ellos están haciendo eso porque esta otra persona los dañó, porque los lastimó y por eso están reaccionando así y actuando así, de esa manera, y por eso están haciendo lo que están haciendo. Le dije, perdóname, pero no. Perdóname, pero no, porque cada quien es responsable de la forma en la que reacciona y la forma en la que actúa. Y me estaba queriendo decir, ¿no?, que todo tiene una causa y un efecto. La ley de la física, ¿verdad? Pero nosotros somos seres humanos. Y si hechos a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de reaccionar de una u otra manera de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a lo que somos cada quien. Todos tenemos la opción de escoger y decidir cómo reaccionamos y lo que hacemos ante cualquier situación. Y si no me creen, por eso Dios dijo, he puesto, ¿qué? Delante de ti la vida y la muerte. Y luego, ¿qué dice? Escoge. 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 Está esta situación. Escoge. ¿Vas a escoger la vida o la muerte? ¿Vas a escoger reaccionar bien o vas a escoger reaccionar mal? ¿Vas a escoger hacer bien o hacer mal? Leí una frase que decía, pagar bien por bien es humano o es normal, algo así. Pagar mal por mal o mal por bien es diabólico. Y pagar bien por un mal es divino. Entonces decidimos, ¿no? Cada quien decide qué tipo de pago quiere dar. Y entonces le decía a esa persona, no podemos tomar en cuenta y no aplica este criterio que me estás diciendo de que están reaccionando así por lo que les hizo otra persona. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en el error que cayó Adán. ¿Sí se acuerdan cuál fue el error en el que cayó Adán? ¿A quién le echó la culpa de que pecó? No, queridos amigos y hermanos, le echó la culpa a Dios. Porque acuérdense que Adán dijo, la mujer que tú me diste, si tú no me la hubieras dado, aquí el bruto fuiste tú, perdóname. Fue lo que hizo el Hijo de Dios. Si era Hijo de Dios. Fue lo que hizo la mujer que tú me diste. Le dije, y entonces, si nos vamos así, vamos a llegar hasta Dios. La única raíz es Dios, entonces Dios tiene la culpa de todo. ¿Qué opinan? ¿Sí es cierto? Pues claro que no. Claro que no. Por eso Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, de ser responsables de lo que hacemos. Pero muchos, la postura nos dice que muchos son los que tienen tanta culpa que culpan a otros. Es que tú me hiciste. Es que si tú no me hubieras dicho, si tú no me hubieras, ya les iba a decir, asido. Es que luego así hablo con algunas personas. Si tú no me hubieras hecho, si tú no me hubieras dicho, si tú no me hubieras pegado, yo no te hubiera pegado. Jesucristo dijo, antes habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que si te dan en una, pongas la otra. Y si te dan en la otra, ¿cuántas tienes? 2. Entonces, después de la segunda te lo suenas. No es cierto. Después de la segunda, puedes decidir retirarte. Porque tampoco es digno quedarte en donde te están lastimando, ¿cierto?
Pero eso no quiere decir pagar con un mal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esa es una postura y tristemente la mayoría, ahora fíjate muy bien, podemos estar en varias posturas, no solamente en una. Podemos estar en varias o en todas. No quiere decir que, pues yo me catalogo en esta o no. No, podemos estar incluso en todas. Y la mayoría de la gente está en esta. Es una de las que están. La mayoría. Siempre, si no porque me hiciste te hago. Si no me hubieras hecho, pues no te hubiera contestado. Y hoy en día la mayoría de la gente es reactiva y no proactiva. Reacciona como cuando has ido al doctor y te han checado los reflejos con ese martillito pequeñito, ¿sí? Cuando te pegan el oído y ¡pum! Le pegas, ¿sí? Eso es una reacción. Una reacción es una acción provocada por un estímulo externo. Y eso es una reacción, hacer algo por lo que me provocaron. Pero todos somos responsables de eso, ¿ok? Esa es y está padre, dice, tienen tanta culpa que la comparten, no aceptan sus errores. Entonces es bien importante, número 1, aceptar cada uno de nosotros nuestros errores. No aceptes los errores de los demás, no tienes por qué aceptarlos, pero sí tienes que aceptar tus errores. Si quieres ser mejor, si quieres tener la fe que Dios necesita que tengas para bendecirte, porque acuérdate que la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. O sea, sin, no hay. ¿Me explico? Sin ese requisito, no hay, no vale, no sirve, no existe. Es necesario que si tú te vas a acercar a Dios, creas, número 1, que le hay, que Él es Dios, que está ahí. Y además que es galardonador, que te va a dar galardones si tú lo buscas. El texto uno de los mensajes de la semana bíblicos fue el de ¿quién nos separará del amor de Cristo? Algunos o la mayoría están en el grupo de WhatsApp donde el pastor pone la reflexión del texto y me encantó lo que puso. A mí me encantó, no sé cuántos. Dije, hijos. Dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, persecución, angustia, miedo, espada, muerte, no sé cuánta cosa. Y la verdad es de que no. Nada de eso debería separarnos del amor de Cristo, ni de Dios. Pero el pastor puso ahí en el WhatsApp, dijo, pues tristemente, por eso no vienen a la iglesia. Porque ya todo eso los separó. Ya hubo o eso u otra cosa que los separó del amor de Cristo, del amor de Dios. No sé por qué salió eso, no me acuerdo. Pero no repartan culpa. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si no venimos a veces a la iglesia? Si no leemos su palabra entre semana. Si no alabamos y adoramos a Dios entre semana. Si no tenemos una relación con Él. ¿Cómo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y además que es galardonador. Pero este es un impedimento para poder acercarnos a Dios. El estar echando culpas. El no aceptar nuestros errores. El que como pecadores, nuestro mismo pecado y nuestra misma culpa nos entenebrezca nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender que somos culpables de nuestras acciones. Entonces, deja de echar culpas a los demás y normalmente pasa entre padres e hijos, entre esposos, ¿verdad? Que porque tú me hiciste, yo te hice, porque me dijiste, te dije, porque me trataste así, pues yo te traté igual. Pero tú tuviste la culpa. Dice por ahí una canción, pero que quede claro que yo no te guardo rencor. O sea, le está echando toda la culpa y después él dice al final, que quede claro que no te guardo rencor. O sea, otra postura, todos calman su conciencia con actos de bondad. No todos, otros. Otros calman su conciencia, ¿se acuerdan de ese punto también?
Otros calman su conciencia con actos de bondad. Hacen cosas queriendo compensar sus pecados. También pululan muchos de estos. Mira, hay muchos que vienen a la iglesia nada más para calmar un poco la conciencia. Es la verdad. Hay muchos que vienen a la iglesia solo para calmar un poco la conciencia, para tratar de estar bien con Dios cuando sabes que no estás bien con Dios. No estoy diciendo que dejes de venir, pero no es la razón tampoco. Todo esto les estoy mencionando porque es parte del rompecabezas. Porque tenemos que acercarnos a Dios, dice la Biblia, porque es necesario que el primer requisito que viene ahí no es creer que le hay. ¿Cuál es el primer requisito? Acercarse. Porque es necesario, fíjate, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Entonces, ese es el primer paso, ¿sí o no? No es creer que le hay. Entonces, vamos a ver cómo podemos acercarnos a Dios. Porque si no nos acercamos a Dios de la manera correcta, más bien, si no hacemos a un lado lo que nos impide acercarnos a Dios, no podremos acercarnos a Dios y mucho menos creer que le hay. Mucho menos creer o tener la fe que debemos de tener para poder recibir los galardones que Él nos quiere dar. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que estamos viendo esto. ¿Cómo podría ser a lo mejor hacer a un lado los impedimentos? Ese es como que el tema que quiero ver, ¿sale? Otros calman su conciencia con actos de bondad, ayudando a otros, dando algo en la calle, compartiendo, abriendo sus puertas, no sé, cualquier cosa, ayudando a otras personas, actos de bondad de cualquier tipo, incluyendo venir a la iglesia. Venir a la iglesia para calmar un poco su conciencia, la culpabilidad que les trae el pecado a sus vidas. Y tampoco es correcto. Otros creen, hablando de esto, fíjate, otros creen que por dar el diezmo ya están bien con Dios. Y quieren calmar su conciencia a través del diezmo. ¿Sabes cómo se le llama eso y quién lo practicaba? La iglesia antigua, por ahí de la época de Martín Lutero, y le llamaban indulgencias, pagar por el perdón de pecados. Y por eso Martín Lutero se da cuenta de esto, etcétera, y reforma, ¿no? Hace la reforma y todas sus tesis que publica. Pero eso es lo que están haciendo muchos, queriendo comprar el perdón con su diezmo y queriendo calmar la conciencia con el diezmo. Y tampoco es la razón del diezmo. Tampoco es la razón correcta para dar el diezmo ni una ofrenda. ¿Sí me voy explicando? Excelente, son lo máximo. Fíjate, otros se dicen a sí mismos que sus pecados se justifican, son justificables. Siempre tienen una razón. No, es que hay algunos que usan criterio de juicio para los demás, pero no ese mismo criterio para sí mismos. Y entonces cuando estás hablando de sus errores de ellos, le dicen, no, pero lo mío fue diferente. No, pero lo mío fue otra situación. No, fue diferente y no compares, porque no tiene nada que ver. Siempre encuentran una justificación de por qué estuvo bien que ellos sí lo hicieran. ¿Sí o no? Aguas de no estar en esa situación, de no estar en ese punto también, queriendo justificar lo que tú sí hiciste y que estuvo bien lo que tú hiciste. Seguimos. Otros pecan jurando siempre ya no volver a hacerlo. Otros pecan jurando
siempre jurando. Es que la redacción del pastor a veces es medio rara. Es que estos puntos me los pasó porque ya se los había dicho. Otros pecan siempre jurando ya no volver a hacerlo. Sí, también les ha pasado. Ya no lo voy a volver a hacer. Perdóname. Ya no lo voy a hacer. De veras. Por el pececito. Ese pececito de los cristianos. ¿No se sabían esa? Es el pescadito. Los cristianos juran por el pescadito. ¿Ya vieron el pescadito? Es pura payasada, ¿eh? No lo hagan. Nada más es aquí con ustedes. Ya no lo voy a hacer, de veras, ya no lo voy a hacer. Y lo seguimos haciendo. Fíjate muy bien, hay dos diferencias. Cuando estudies la Biblia vas a encontrar la palabra pecado en dos ocasiones. Número 1, dice la Biblia, el que peca, y es el que se equivoca, el que la regó, el que falló. Pecado, la palabra pecado significa no dar en el blanco. Entonces, si no diste en el blanco, si no fue bueno lo que hiciste, si no fue correcto, exacto, perfecto, bueno, digno de alabanza incluso, como lo dice también la palabra, entonces fue un pecado. Pero habla también la Biblia de los que practican pecado. Y esa es otra cosa. Los que practican pecado son estos de los que estamos hablando ahorita. Los que lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Pecar, a lo mejor tú pecaste porque no sabías, por ignorancia o por otra situación. Simplemente no lo sabías, pero ya cuando lo sabes, pues lo dejaste de hacer. Pequé porque tiré una basura en la calle, a lo mejor hasta incluso por accidente. No me di cuenta. Estuvo mal porque no estuvo bien. Eso fue un pecado. Pero la práctica del pecado es hacerlo y hacerlo y hacerlo. Está reincidiendo en una falta, en una acción, en un pecado, vaya. ¿Sale? Y la Biblia habla también de los que practican pecado. Los que están jure y jure y jure y jure no volver a hacerlo. Y no volver a hacerlo. Y no volver a hacerlo. Entonces hay que checar si estamos también en ese rubro, ¿no? Otros pecadores se preocupan por la culpa de mañana. O sea, mañana lo arreglo con Dios. Hoy, ahorita, Padre, le doy y me divierto y salgo y todo y Padre, y no quiero poner ejemplos para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Pero mañana voy a la iglesia. Me arrepiento, pido perdón, doy mi diezmo, sirvo, porque algunos sirven, ¿verdad? Son servidores, sirvo y ya, tan cuates como siempre, ¿verdad? Esa es otra. Eso se le llama abuso de gracia, abuso de perdón. Y hay una doctrina hoy en día, una tendencia de algunas iglesias que están compartiendo de la hipergracia. No pasa nada. Dios ya te salvó, Dios ya te perdonó, tú tranquilo, no pasa nada. Hay un pasaje que traigo acá abajo, déjenme lo localizo, es Lucas, si mal no recuerdo, vamos a Lucas es buen momento para mencionarlo. Lucas 3. Bueno, ni siquiera sé si es ese. A ver, vamos a ver Lucas 3:8, porfa. Sí, lo traía para más al rato, pero fíjate, dice Lucas 3:8, está hablando Jesucristo del arrepentimiento, y es al tema al que vamos. Por eso lo traía yo más abajo el verso. Pero entra muy bien en lo que les estoy diciendo. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Estaba hablando Cristo a los judíos. Y dice aquí, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Eso es otro tema. Pero fíjate muy bien, Cristo les está diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Es lo que les estoy mencionando. Y no digas, pues hoy le doy, total, ya soy salvo.
Porque les está diciendo, tenemos a Abraham por padre. Recuerden que todos los judíos, el pueblo de Israel, es descendiente de Abraham. Y Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Le preguntas a él, luego, que tengas un tiempito, sacas una cita con él y le preguntas, ¿por qué? No sé. Pero el pueblo de Israel, eso es bueno que lo sepan, el pueblo de Israel, todos los judíos, por herencia, por sangre, por descendencia, todos son salvos. Hagan lo que hagan, crean lo que crean, crean en el Mesías o no crean en él, son salvos. Pero hay una diferencia, según también si creyeron en Cristo o no, van a recibir las coronas, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa. Y no vamos a hablar ahorita de esa teología y escatología, está muy bueno e interesante, pero tienes que saber, los judíos son salvos, punto, por herencia. Entonces por eso aquí Cristo les está diciendo, y no te justifiques diciendo, tenemos a Abraham por padre. Pero también los cristianos hacen lo mismo, pues ya soy salvo, pues ya creí en Cristo, pues tengo perdón de pecados, pues hoy le doy. Hoy hago, hoy voy, hoy puedo, pues total, no pasa nada, ya soy salvo. Y tristemente por esa ideología o creencia es que se ha perdido el temor por pecar. Es por lo cual hoy en día todos los cristianos se dan permiso para hacer cosas que no deben, pues total, ya somos salvos, ya. Bueno, ¿no? Y fíjate lo que está diciendo Cristo. No sé si tristemente o afortunadamente, creo que por fortuna de todos, porque todos somos pecadores, pero por fortuna de todos ya no se abre la tierra para tragarse a los pecadores. Porque antes pasaba. Antes pasaba. Dice la Biblia, y está registrado en la Biblia, que por murmurar en contra de una autoridad, solo murmurar, no estamos hablando de asesinos seriales, de matones, de fornicarios, de adúlteros, no, estamos hablando de algo tan insignificante que creemos, para los que no me vieron, hice entre comillas, para los del audio, ¿verdad? Que creemos que es algo insignificante por murmurar. Se abrió la tierra y se los tragó a más de 250 personas que fueron a los que, porque todo lo comenzó una persona comenzó la murmuración contra Moisés, pero contaminó a otros 250. Todos. Busquen la historia de la rebelión de Datán, Coré, Abiram, y es esa historia. Por murmurar. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira es tema de finanzas, eso es lo que está pasando ahí, pero ellos habían dicho, vamos a vender una propiedad y todo lo que vendamos lo vamos a traer a la iglesia. Ellos dijeron para sí mismos, no estoy diciendo que se comprometieron con nadie, bueno, se comprometieron con Dios. Y entonces después de que la vendieron, dijeron, chis, es un chorro, ¿verdad? Es mucho. Y si nos quedamos con una parte y decimos que solo fue esto en lo que la vendimos. Órale, va. Eran esposos, Ananías y Zafira. Entonces llegan a la congregación y dan esa parte. Y entonces Pedro estaba ahí presidiendo en la congregación y le dice a Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y en ese momento cayó muerto. Zafira no estaba. Después entra Zafira, ve al marido y le dice Pedro, ¿tú qué tienes que decir? Ahí está tu marido. ¿Vendieron en eso la propiedad? Sí, ni pelas otra vez. Y dice la Biblia que en ese momento, enfrente de toda la congregación, y dice la Biblia que en ese momento entró un temor, pero no un temor de me va a matar, no, un temor me voy a pecar. Y es a lo que me refería.
Gracias a Dios por su bendita misericordia y hoy en día no hemos visto esos casos. No sé si pasen. Aquí no nos ha tocado ni uno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todos le hemos regado. Todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Pero hemos perdido ese temor. Hemos perdido ese temor. ¿Y sabes por qué? Por la hipergracia. Creemos que como todos tenemos perdón de pecados, pues ya, la libramos, ¿no? Entonces, fíjate muy bien, otros pecadores se preocupan por la culpa mañana. Mañana lo arreglo con Dios. Lo malo es que no todos se sienten culpables por lo malo que hacen. Ese es otro punto. No todos se sienten culpables por lo malo que hacen, por una mala conciencia, pero esto no los deja creer porque les acusa muy en el fondo. Dice la Biblia, si vuestro corazón no los reprende, confianza tenemos en Dios. Pero hay muchos que no se sienten culpables. Hay muchos que no, ya no tienen conciencia. Y la Biblia también habla de ellos. Dice la Biblia, para los que tienen cauterizada la conciencia. Y de ellos habla y dice también que es imposible que para ellos, para los que ya probaron, los que ya saben, los que ya conocen, pero siguen y ya tienen cauterizada la conciencia y creen que están bien y no aceptan sus errores y echan culpas o se arrepienten mañana, etcétera, etcétera, es imposible que Cristo vuelva a venir a morir por ellos. Bueno, eso. Pero tenemos una solución. Bendito y grande es Dios que tenemos una solución. Y esa solución solo se le conoce como arrepentimiento. Solo se le conoce como el arrepentimiento. Verdadero y auténtico arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, es imposible acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios. En Josué 7 hay una historia de cuando el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya atravesó el desierto, ya entró a la tierra prometida, pero en la tierra prometida tenía que conquistar la tierra. O sea, no nada más era entrar y ya, ahí estaba, ¿no? Tenía que entrar y pues entrar en guerra contra los que estaban ahí porque era la tierra que Dios les había dado. Y hay un pasaje, no me acuerdo el nombre, déjame ver, Acán, entonces hace rato no era Acán, era Datán, ¿verdad, Pau? Datán y Abiram, Coré, Datán y Abiram. La historia que les dije hace rato es Coré, Datán y Abiram. En este caso tenemos a un personaje que se llama Acán, que comete una situación. Dios les había mandado decir al pueblo de Israel, van a atacar a estas ciudades que están dentro de la tierra prometida, lo que hoy en día es todo Jerusalén, etcétera. Todo eso es la tierra prometida desde la promesa de Abraham, el monte Sinaí, el Horeb, todo eso, ¿no? Entonces, Dios les había dado la instrucción, van a ir, van a conquistar, van a matar todo, también es una de las instrucciones que les dio. Van a matar todo, ganado, todo, o sea, todo, y no van a tomar nada de las riquezas, lo van a quemar y punto, todo, no se van a quedar con nada, el pueblo de Israel que no tome nada, porque es idólatra todo lo que tiene, ¿no? Es la instrucción que Dios les dio. Entonces Acán toma, le llama la Biblia toma del anatema, o sea, toma de algo no santo para Dios. Ve ahí un poco de oro, aquí unas cosas, esto está padre, se lo embolsa y lo esconde. Después van a la guerra a otra ciudad y pierden. Habían ganado todas las guerras las habían ganado,
Pero después de que Acán toma del anatema, una persona entre miles tomó. Y porque una de ellas tomó y desobedeció, perdieron la guerra. La siguiente guerra la pierde el pueblo de Israel. Y los que van a la guerra mueren. O sea, no nada más perdieron, pues perdieron porque cuello a ellos, ¿no? Y entonces Josué dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Dios? Tú dijiste que estarías conmigo todo el tiempo y que ibas a ir conmigo y todo eso. Y Dios le dice, alguien tomó. Todavía no le dice quién, pero nada más le dice, alguien. Entonces Dios da la oportunidad y dice, y da la oportunidad a todo el pueblo de que ese alguien confiese, de que ese alguien se arrepienta. Y obviamente pida perdón y corrija. Y pues esta persona, como hoy en día todos nos creemos más astutos que Dios, no lo hizo. No lo hizo. Entonces Dios le dice a Josué, esa persona es de la tribu de Judá, si mal no recuerdo. Ese amén quiere decir que sí estaba ahí. Gracias, gracias Nico. Josué 7:16, exactamente en Josué 7 está la historia. Entonces, ¿sí era de la tribu de Judá? Ok, gracias. Entonces, le dice Dios a Josué, esa persona, todavía no le dice quién, pero es de la tribu de Judá. Entonces reúne nada más a la tribu de Judá. Vamos a suponer que esta es la tribu. No, esta no. No tengo nada en contra de ustedes. Es que la tribu de Judá era la más grande y poderosa y guerrera. Entonces, a ver, creo que hay más por este lado. Vamos a suponer que ustedes son la tribu de Judá. Entonces, lo que hace Josué es, ya ustedes están libres de pecado, relájense, vayan, duerman en paz, sobre ustedes. Aquí está, chavos. Ese chavos fue un cumplido, no. Aquí está. Y Dios le dice a Josué que ahí está. Entonces Josué le da la oportunidad a que confiese de entre la tribu de Judá. ¿Y qué creen? Como Acán se cree más astuto que Dios, no confiesa. Y entonces vamos a suponer que familia, pues son la familia más grande. Lo siento, nada personal. Vamos a suponer que Dios le dice, es la familia Galicia. Dios le dice a Josué, es la familia tal. Y entonces nada más reúne a la familia tal y le dice, a ver, chavos, doble cumplido, A ver, chavos, entre ustedes está la onda. ¿Y qué creen? Ya hasta ahí la vamos a dejar, no vamos a decir quién es quién. Y no confiesa. Y entonces Dios le dice a Josué, Acán y su familia. Porque era una familia grande, o sea, era una familia como de 12, 15, porque mencionó al patriarca de esa familia, y eran como 12, 15, 20, no sé, y después nada más dijo Acán. Y entonces llama Josué a Acán, esposa e hijos, que ya eran como unos 4 o 5, no recuerdo la historia. Y entonces le dice Josué a Acán, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste? Y entonces Acán confiesa, entre comillas. ¿Por qué se los digo entre comillas? Por lo que ahorita sigue. Y entonces confiesa, y sí, lo tomé y lo escondí, bla, 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 y y Dios le dice a Josué, mátalos. No solo a Acán, sino a la esposa, no al primos, nada, porque acuérdense que familia es esposa e hijos. Los demás son parientes. Los matan, los apedrean. La instrucción siguiente es los queman, los apedrean y los queman, y lean la historia, Josué 7. A lo que voy es de que confesar cuando te acorralaron no vale, ya no sirve, ya no fue una confesión, ¿me explico? Ya no hubo un arrepentimiento, ya cuando cuántas veces cuando a tus hijos ya los acorralaste, cuando ya no tienen de otra y todo, ya eso no sirve, pero cuando les diste la oportunidad de hablar, de confesar,
Ese es el verdadero arrepentimiento. No podemos fingir un arrepentimiento cuando ya no tenemos para dónde irnos, cuando nos tienen entre la espada y la pared. Realmente no vale. No te estoy diciendo que, bueno, si ya lo hiciste, está bien, ya, X, ¿no? Pero la verdad es de que no es lo más santo. Y fíjate la postura de Dios ante eso, porque la idea era que lo confesara, que lo regresara y punto. Ya tendría en su conciencia la muerte de todos los que fueron a la guerra, ¿no? Y perdieron y murieron. Pero la idea era que se salvara la familia. Ahora, fíjate muy bien cómo si alguien de la familia está haciendo cosas que no debe, ¿a quién afecta? A toda la familia. Por eso las cabezas de la familia tienen que estar siempre pendientes de toda la familia. Porque si alguien está haciendo algo que no debe, eso impide la bendición de Dios para la familia. Y muchas veces he visto a familias en donde el papá está bien y cree que por estar bien él, ya Dios va a bendecir a la familia. Y no quiere atender las situaciones que tiene que atender. O cuando el matrimonio está bien y los hijos no están bien. Perdóname, esto es cuestión de familia. De familia. Tienen que estar bien como familia y como papás tienen que estar checando que como familia siempre estén bien. ¿Cómo es eso que estén bien? Pues de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a lo que Dios enseña. Que cada quien esté haciendo lo que debe de hacer según el rol que le tocó jugar. ¿Me explico? Ahora, fíjate muy bien en este punto de Josué. La codicia de Acán fue el peor enemigo de él. No me acuerdo, en el verso 18, Josué 7, 18 al 21, que es cuando él confiesa, Josué 7, ok, dice, hizo acercar su casa por varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Ahí ya es cuando llegó hasta la familia, ¿no? Y dijo, ok, Acán, 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Está bien, doble así. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjate muy bien, ahí nos está mostrando los pasos del pecado. Número 1 dice, vi, y ese fue el paso físico. Le podríamos llamar como el paso físico. Luego, número 2, codicié. Número 2, codicié. Segundo paso fue el paso mental. Porque ya lo vi y entonces después lo codicié. Luego, número 3, tomé. Ya fue la acción. El paso voluntario y después escondí. Paso decisivo, querer encubrir el pecado. Querer encubrir el pecado. No sé si me estoy explicando. Ahora fíjate muy bien, vamos a centrarnos ahorita con el vi y codicié. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto? ¿Sí se acuerdan? Ahora, déjenme volver a comentar esto. La Biblia dice, si pueden, búsquenme ese, ¿no? No sé si están tanto en Lucas, Marcos y Mateo. La Biblia dice, y ahorita lo van a ver, dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es bien importante que sepan que ese es un error de traducción. El Espíritu Santo no llevó a Jesucristo para que fuera tentado. El Espíritu Santo y el diablo, el Dios, el bien y el mal no trabajan juntos.
¿Ok? El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para convivir con Él, para darle su misión, su visión, su propósito. Recuerden que después de eso Cristo inicia su ministerio. Entonces, fíjate, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es un error de traducción. Lo que dice el original es Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. ¿De acuerdo? Eso cambia la connotación totalmente, completamente. Cristo no fue llevado al desierto para ser tentado, y mucho menos fue llevado por Dios o el Espíritu Santo. Fue llevado para convivir con Él, para hablar con Él. Recuerden que ese es el ayuno verdadero. El ayuno es aquel en el que haces tu cita especial con Dios para buscarlo, para orar, para meditar, para leer su palabra, convivir con Él. Y fue llevado al desierto no para ayunar nada más de comida, sino de distracciones. Es como cuando tú sales con tu esposo, con tu esposa y dicen, vamos a tener nuestra... Todo el tiempo estás conviviendo con él, te duermes con él, te bañas con él, bueno, algunos, ¿no? Si trabajan juntos, van, salen y todo el tiempo están conviviendo, pero no es como que su momento especial. Todo el tiempo están juntos, conviven, pero no es su momento especial. Ahí lo que estaban haciendo es hacer su cita especial. Y necesitaban esos 40 días sin distracciones. Cristo la tenía todos los días, dice la Biblia que se levantaba muy de mañana y también dormía muy de noche. Pero no era suficiente el tiempo, necesitaban más tiempo. Tenían que tratar cosas más, de más tiempo. No sé si me explico. Y es como cuando tú haces esa cita con tu cónyuge para hablar. Y es más, dejan el celular y lo apagan, ¿no? Porque lo malo es cuando van a la cita y todavía están con el teléfono, ¿no? No. Para eso fue llevado Cristo al desierto. Para recibir instrucciones, el plan, el panorama más completo. ¿Sí me explico? Y el diablo aprovechó, porque así como Cristo fue hombre 100%, fue 100%, se está viciando por allá un poco. Así como fue Cristo 100% Dios, también fue 100% hombre. Y en ese momento tenía unas debilidades. Y si ustedes se fijan, las 3 tentaciones que recibe Jesucristo son de acuerdo a las debilidades que estaba teniendo en el momento o que iba a tener más adelante. Por ejemplo, la tentación de la comida. De convierte estas piedras en pan. Fue porque en ese momento Cristo tenía hambre. Su cuerpo humano tenía hambre. Entonces lo tentó a través de eso. La tentación de, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, ¿no? Y entonces Dios va a mandar a sus ángeles. Entonces, ¿por qué lo tentó de esa manera? Porque estaba teniendo en ese momento, recibiendo del Espíritu Santo, y entonces el diablo quería hacerlo dudar de que realmente él era el Hijo de Dios. Y número 3, la tentación de todo esto te daré si postrado me adorares, le estaba diciendo, no es necesario que vayas a la cruz y pases todo lo que vas a pasar. Nada más adórame, yo te lo voy a dar. Obviamente con limitantes, porque no era del diablo todo lo que es de Cristo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ahora, tentación. Vemos en la Biblia muchas veces la palabra tentación, ¿no? Y lo que son tentaciones, y muchas veces nosotros como cristianos hoy en día usamos el término tentación. ¿Saben qué es la tentación? Sí, yo creo que si en aquel entonces si hubiera escrito con esta otra palabra, estaría un poco más entendible a la actualidad. Pero ¿sabes lo que significa hoy en día la palabra tentación? Por ejemplo, vi y codicié. Eso es una tentación. Vi y codicié. Ahora, muchas veces somos tentados porque vemos y codiciamos. Pero, ¿qué sería hoy en día? Nada más para que se den cuenta de la palabrita, que el otro día íbamos en la camioneta de mi papá y les dije, ay, se me antojó un postrecito o algo así, ¿no? Se me antojó tal cosa. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo me dijo, esa es una tentación. Y entonces empezamos a comentar ahí en la camioneta. Le dije, les comentaba, ¿no? De un antojo es una tentación. Así empieza el pecado. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque se te antojó. Porque se te antojó. Fue lo mismo que hizo Acán.
Lo vio y se le antojó. ¿Sí o no? Cuando comes algo que no debes de comer, ¿por qué te lo comiste? Porque se te antojó. Y total, dirían por ahí. No puedo decir lo que dirían por ahí. Pero, ¿qué? Se me antojó. ¿Y? O sea, ¿por qué se te antojó? ¿Sabías tú que la comida, el sexo y lo que hablas está totalmente relacionado entre sí? Si tú no eres capaz de controlar un antojo en lo que comes, lo más seguro es que no puedas controlar un deseo sexual o tu boca, lo que hablas. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, la palabra dominio propio habla de lo que hablas, lo que comes y el sexo. Está 100% ligado y relacionado. Por eso dice también la Biblia que aquel que es capaz de controlar su boca, ¿verdad? Por eso les hablo de estos detallitos, que creemos que son detallitos. Un antojo. ¿Por qué tomaste esto que no era tuyo? Porque se me antojó. ¿Por qué tomaste a la mujer que no era tuya? Pues porque se me antojó. ¿Por qué tomaste a un hombre que no era tuyo? Porque se me antojó. ¿Por qué te vestiste así? Pues porque se me antojó. ¿Por qué dijiste eso que no debías de haber dicho? Pues se me antojó. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿sí quedaron claros los pasos del pecado? Vi, codicié, tomé y todavía al final, que es lo que hizo Acán, escondí. Querer encubrir el pecado. Lo que necesitamos hacer para ser limpios del pecado, lo dice la Biblia claramente, es si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La mayoría de nosotros sabemos, el arrepentimiento es un cambio de actitud, cambio de acciones, cambio de rumbo, cambio de sentido. Y es diferente al remordimiento. El remordimiento te puede hacer sentir mal, pero lo sigues haciendo. No es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. Puedes seguirlo haciendo incluso. Pero el arrepentimiento es una decisión interna que lleva a una acción externa. Ese es el verdadero arrepentimiento. El remordimiento solamente te hace sentir mal y quieres tratar de calmar tu remordimiento a través de justificaciones, a través de buenas obras, a través de venir a la iglesia, a través de dar el diezmo o repartiendo el remordimiento a otras personas, ¿no? Pero es bien importante que todos estemos conscientes que sin arrepentimiento no podemos acercarnos a Dios. Y ese es muchas veces en donde estamos atorados hoy en día. Queremos acercarnos a Dios y queremos pedirle, pero incluso nosotros mismos sentimos que no podemos. Sentimos que no nos escucha, sentimos que no tenemos el derecho, sentimos que algo nos estorba. ¿Y sabes qué es? El pecado y la falta de arrepentimiento. La falta de la confesión de ese arrepentimiento. Por eso en el Antiguo Testamento todos han oído hablar del tabernáculo. Sí, el tabernáculo, el lugar santísimo que estaba después del lugar santo y que estaba después de, no me acuerdo cómo se llama, los atrios, el atrio, gracias. Y en el atrio era el primer lugar, o sea, el lugar santísimo ya era el último, donde si no entrabas completamente santo, te morías. Nada más por entrar. Si no entraba, sabía, en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, no dormía en 24 horas, no lo dejaban dormir. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sus sueños tenían que ser impuros. Está grueso el nivel que manejaban. Y los amarraban, les amarraban en el pie una cuerda para que si entraban y ya no salían, pues lo jalaban. ¿Es en serio? Eso hacían. No hay en la Biblia registro de que haya pasado, de que alguien haya muerto, pero eso hacían.
Pero eso hacían, les amarraban una soga por si caían muertos. Pero el atrio era lo primero donde estaba para entrar al lugar santísimo. Y en el atrio había una fuente que se llamaba el lavacro. El lavacro era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar al lugar santo, antes del lugar santísimo. Era todo un ritual, ¿no? Pero lo primero que tenían que hacer es pasar por el lavacro, y el lavacro estaba hecho de metal muy, muy, muy pulido que parecía espejo. Y esto en símbolo de que tenías que ver tu vida. Tenías que ver tu vida. Lavar tus acciones y lavar tu camino. Lavar tu caminar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué era lo primero que tenían que hacer antes de entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo? Ya se los dije. Porque sin una limpieza, sin una purificación que te la da Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos. Porque tú no puedes acercarte a Dios si no te lavas. No puedes. Por mucho que lo intentes. Yo en una ocasión, estando en donde estaba, le hablé por teléfono, les voy a confesar esto, le hablé por teléfono a mi papá a escondidas, porque no podíamos hablar allá, pero yo ya no podía. Y a escondidas, me hubieran puesto una, y él lo sabe, que fue a escondidas. Le dije, necesito hablar contigo. Y me dijo, ¿saben que estás hablando conmigo? Porque él sabía el reglamento. Y le dije, no. Me dijo, entiendo. Eso realmente lo que le hizo saber es que yo necesitaba. Que no podía más. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando o no? Y me dijo, le dije lo que le tenía que decir, me dijo, ¿algo más? Le dije, porque quiero que estés limpio. Le dije, yo también. Dije, eso es lo que yo quiero. También. Necesito. Porque si no, yo no te podría tener una comunión ni con mi papá terrenal, físico, ni con Dios. Porque lo que nos impide acercarnos confiadamente, dice, si vuestro corazón no los reprende. Confianza tenemos en Dios. Entonces, número uno, tienes que tener mucho cuidado. Si tu corazón te está reprendiendo, corrígelo. Corrígelo, no le des vueltas. Mira, yo mucho tiempo traté de aparentar o traté de intentar acercarme por Dios por otro lado, pero no existe. Y eso es lo que tienes que saber, no hay otro lado más que el arrepentimiento y confesión de pecados. No hay. Puedes intentar acercarte a Dios por otro lado, por otra manera. No hay, no le existe, no puedes. Y jamás vas a poder calmar tu conciencia si no lo haces así. Nunca. ¿Me explico? Y yo me cansé de darle vueltas. Porque muchas veces estamos queriendo intentar, congregándonos, sirviendo, el diezmo, buenas obras. Todo eso es necesario, sí, pero son los frutos dignos del arrepentimiento. Ese es otro tema. Bueno, no, ese es el mismo tema, pero ya no nos da tiempo. Lo que haces con el arrepentimiento, después del arrepentimiento. Pero sin ese arrepentimiento no puedes acercarte a Dios y te vas a cansar, vas a estar cansado del camino porque estás arrastrando todo y cargando todo de lo que te tienes que deshacer para poder acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay toda la bendición que viene por acercarte a Dios, pero no puedes acercarte a Dios
si no hay un arrepentimiento. Entonces les decía, tienes que estar cuidándote, muy importante, dice la Biblia, si vuestro corazón no nos reprende, si te está reprendiendo, haz algo. Pero tienes que cuidarte mucho más, si estás haciendo algo que no debes y tu corazón no te reprende. Eso está más grave. Eso está más cañón. Si tú estás haciendo algo que no debes hacer, que sabes que no debes hacer y te vale un cacahuate, que tu corazón no te reprenda. Yo estoy bien. Y ese es el problema hoy en día, que creemos que estamos bien. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo es tan mendigo, tan maldito, que hace las cosas tan, pero tan lento y sutil que no te das cuenta. Y por eso crees que estás bien. Y por eso crees que no pasa nada. Y por eso cuando de repente nos enseñó el pastor Paulino, creo que en Proverbios, de repente viene su calamidad. Pero ¿sabes por qué vino? Por el trayecto que llevas, pero fue tan sutil y tan lento que no te diste cuenta. Y además, si un día en tu calamidad alguien llega y te dice, fue por esto, lo vas a negar con toda la soberbia, necedad y orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque no te diste cuenta. Tan no te diste cuenta que crees que no es por eso. Porque el diablo así trabaja, lento, sutil, para que no te des cuenta. Y en tu necedad, a través de esos pequeños pasitos, él va entenebreciendo nuestro entendimiento, para que no aceptamos y corrijamos. A lo que quiero llegar es de que todos los días, todo el tiempo debemos tener, cuidar y mantener una vida de arrepentimiento constante, todo el tiempo. Que si la regaste, que si dijiste algo, pensaste algo, hiciste algo que no debías, en ese momento, no esperes, en ese momento arrepiéntete, pídele perdón a Dios, corrige, pero no lo guardes. Dice Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Si todo el tiempo nos estamos arrepintiendo, todo el tiempo. El problema es que nos damos pequeños permisos creyendo que no pasa nada. Y sí pasa. Eso cada día nos va cauterizando más la conciencia. Y por eso puede alguien llegar a matar y no sentir remordimiento. Puede alguien llegar a meterse con quien no debe y no sentir remordimiento. Puede alguien robar lo que no debe y no sentir remordimiento, porque se dio pequeños permisos de los cuales no se arrepintió. ¿Me explico? Tenemos que vivir una vida constante todo el tiempo de arrepentimiento. Si queremos acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios es importante que nos acerquemos, acérquense pues con manos santas, puras, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cuando tú te has portado bien, cuando eras hijo, eras chavo, tú te portabas bien y llegabas con tu papá, con tu mamá, con toda confianza y es más, le pedías lo que quisieras. Te valía un cacahuate si costaba lo que costara y tuvieran que vender un riñón ellos, ¿no? Porque no tenías la conciencia de eso, ¿no? De cuánto iba a costar a lo mejor. Pero tú pedías. No te importaba cómo le iban a hacer para comprártelo. Porque sabías que te habías portado bien. Sabías que habías cumplido. Tenemos que llegar a ese punto en el que, Dios, no sé cómo le vas a hacer. Hay una alabanza que dice, no sé cuándo ni cómo, pero sé que tú lo harás.
sé que tú lo vas a hacer. No sé cuándo, cómo, ni en dónde, ese ya no es asunto mío, ¿verdad? Es asunto tuyo. Pero para acercarnos a Dios tenemos, dice la Biblia, pecadores, purificad las manos, purificad sus obras, purificad sus acciones. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. No hay de otra manera. Si queremos acercarnos a Dios para que se cumpla su palabra en nuestra vida, para recibir los galardones de Dios en nuestra vida, la única manera. Ya no nos dio tiempo, pero dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiso decir ahí es, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Y Él estuvo todo el tiempo predicando el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y quería enseñarles esos pasajes, pero búsquenlos ustedes. No pasa nada. De lo que Jesucristo predicaba. El arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas. El bautismo del arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a acciones correspondientes. El arrepentimiento lleva e implica un compromiso a no volver a hacerlo. Es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Estoy arrepentido quiere decir ya aprendí, ya entendí y no lo voy a volver a hacer. Si antes mentía, ya no voy a mentir. Si antes robaba, ya no voy a robar. Si antes fornicaba, ya no voy a fornicar. Si antes murmuraba, ya no voy a murmurar. Eso es un arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay una historia muy buena que podrían leer del Nuevo Testamento de Zaqueo. Se llama Zaqueo, la historia de Zaqueo. Un personaje que estuvo ahí con Cristo también. Y él se arrepintió de lo que estaba haciendo e hizo algo en compensación. Frutos dignos de arrepentimiento. No se trata nada más de me arrepentí y ya, todos ámenme. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? Número 1, ¿estás arrepentido? ¿De verdad estás arrepentido? Número 2, ok, ¿qué vas a hacer con ese arrepentimiento? Para que Dios te limpie, no solo necesitas el arrepentimiento, sino confesar tus pecados a Dios. Si tienes que confesarle algo a alguien, confiésaselo a tus autoridades. Y número 2, ok, ya Dios te limpió, ¿ahora qué vas a hacer? Porque tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios bueno, Dios bendito, te damos gracias con todo nuestro corazón, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra, a aprender de ella para ser mejores hijos tuyos. Padre, en este momento, Dios, estamos delante de ti y queremos pedirte perdón, Dios. Estamos arrepentidos y confiésalo, si quieres en voz baja, pero confiésale a Dios. No es necesario que nadie más te oiga, pero confiésale a Dios, estoy arrepentido por esto, Dios. Perdóname por esto, Dios, ya no quiero ser igual. Te pido que tú me renueves, que tú saques de mí toda esa malicia, esa maldad, esa suciedad que me ha impedido acercarme verdaderamente a ti. Y te pido que tú me guíes guíes y me des instrucciones de a quién debo confesarle esto. Porque yo entiendo que nada va a limpiar mi corazón más que la confesión de mis pecados. Si es al pastor, si es a papá, si es a mamá. Dios, tu palabra dice que ya me diste un espíritu de poder, de valor, de amor. Te pido que tú me ayudes también a confesar esto, a hablar con quien tengo que hablar, porque ya no quiero ser igual, Dios.
Ya no quiero vivir igual que antes vivía. No quiero seguir dándole vueltas. Ya no quiero seguir cargando con esto que me ha estado oprimiendo, que me ha estado retrasando en tu plan, en tu voluntad, y ha estado estorbando para que yo pueda recibir todas esas bendiciones que tú tienes listas y preparadas para mí. Papá, perdóname. Hoy acepto que tengo errores. Acepto que me he equivocado. Acepto que no soy tan lindo como creía. Dios, recuérdame y hazme ver mis errores para corregirlos, para no vivir en esa práctica de ese error o de ese pecado. Porque entiendo que con la práctica de ese pecado y sin el arrepentimiento no puedo acercarme a ti por mucho que lo intente. Dios, límpiame, purifícame, lávame. Solo tú eres bueno, Dios. Te pido que tú me guíes, y me instruyas en la verdad y me lleves cada día a tener más conciencia de mi conciencia, ser más consciente de mi conciencia, para vivir cada día más como es digno de ti, para poder agradarte en todo y poder llevar fruto en toda buena obra y poder hablar de ti como debo hablar, poder manifestar el olor grato y agradable de tu conocimiento a la gente que me rodea. Dios, ya no quiero ser igual. Ayúdame. Ya no quiero, Dios. Dios, estoy consciente que hasta que no lo confiese, no seré totalmente libre. Te pido que tú vayas conmigo. Te pido que tú me ayudes, que tú me des la fuerza, el valor para hablar lo que debo de hablar. En el nombre de Cristo Jesús, papá, que así sea hoy y siempre, con todo mi corazón. Amén.